Estamos estudiando el principio número 7 de nuestra serie sobre 15 principios de interpretación profética. Cómo entender y estudiar las profecías por nosotros mismos. El séptimo principio es que Cristo es el centro de las profecías soteriológicas, es decir, que tienen que ver con la primera venida, y escatológicas, que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Estábamos hablando de la relación que existe entre los dos testamentos, cómo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan a Cristo como el centro. No es solo el Nuevo Testamento que está centrado en Cristo, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero leerles una cita que encontramos en El deseado de todas las gentes, página 182, a donde Elena White habla de Cristo en el Antiguo Testamento. Lee así: en toda página, ¿cuántas páginas? En toda página, sea de historia, de preceptos o profecía, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios. ¿Cuántas páginas irradian la gloria del Hijo de Dios? Toda página, dice ella. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. ¿Ve? Dice, todo el sistema del judaísmo era una profecía ¿qué? Compacta. ¿Qué significa compacta? Significa en miniatura, ¿verdad? Concentrado. Sigue diciendo, acerca de Cristo dan testimonio todos los profetas, desde la promesa hecha a Adán, continuando por el linaje patriarcal y la economía legal. La gloriosa luz del cielo delineó claramente las pisadas del Redentor. Los videntes contemplaron la estrella de Belén, el Shiloh venidero, mientras las cosas futuras pasaban delante de ellos en misteriosa procesión. En todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre. En el pavoroso misterio del lugar santísimo moraba su gloria. Amén. Tremenda declaración. Y como le mencioné, San Agustín lo expresó así: el nuevo está en el antiguo velado y el antiguo está en el nuevo revelado. Ahora escuchen lo que voy a decir. Existe una diferencia entre decir que el Antiguo Testamento fue abolido y decir que el Antiguo Testamento se cumplió. No es lo mismo decir que abolir que decir cumplir. Jesús llenó el Antiguo Testamento de significado. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera venido? ¿Hubiera tenido algún sentido el Antiguo Testamento si Cristo no hubiera venido? No. Por eso los judíos no entienden su propia religión. Porque en realidad creen en todos estos ritos y todas estas ceremonias, etcétera, pero no se dan cuenta que apuntan hacia Jesús. Leer el Antiguo Testamento sin Cristo significa no entender la propia religión que uno tiene. Dicho de otra manera, Jesús es la gloria del Antiguo Testamento. Si Cristo no hubiera venido, el Antiguo Testamento hubiera sido un enigma incomprensible. Pero Jesús es la llave que abre el significado del Antiguo Testamento. Si Cristo no hubiera venido, el Antiguo Testamento no habría tenido explicación ni razón. El Antiguo Testamento en sí mismo, escuchen bien, no tiene luz propia. Su luz es luz reflejada. El Antiguo Testamento es una colección de historias, preceptos, leyes, ceremonias, biografías y eventos. Si el Antiguo Testamento estuviese solo, dejaría perplejo al intérprete. El Antiguo Testamento es como un bombillo de luz. Cristo tiene que darle corriente eléctrica para que pueda impartir su luz. Ahora la hermana White habla del error que cometen los judíos y el error que cometen los cristianos. Es un error similar.
Noten lo que ella escribió en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 99. Profunda declaración. Existen personas que profesan creer y enseñar las verdades del Antiguo Testamento, mientras rechazan el Nuevo. ¿Quiénes son esos? Los judíos. Pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo, demuestran que no creen en lo que dijeron los patriarcas y los profetas. Si vosotros creyeseis a Moisés, dijo Cristo, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Por eso no hay verdadero poder en sus enseñanzas, ni aún del Antiguo Testamento. Es decir, el primer error son las personas que profesan creer y enseñar el Antiguo Testamento, pero rechazan el Nuevo. Ahora hay otro grupo que profesa aceptar el Nuevo, pero rechaza el Antiguo. Fíjense lo que ella dice. Muchos de los que profesan creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. Echan a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son partes de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio encapsulado. Cuando habla de la ley está hablando del Antiguo Testamento. La ley es el Evangelio encapsulado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz y el Evangelio su fragante flor y fruto. Qué linda forma de expresarlo. Luego concluye, el Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Antiguo. Cada uno de ellos es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelarán continuamente nuevas profundidades, su significado para el estudiante fervoroso. Ahora, yo he incluido aquí en el manual una lista de predicciones que dieron los escritores del Antiguo Testamento en cuanto a lo que iba a ser Jesús. Y voy a tomar tiempo para leer estas cosas sin darle los versículos, porque es imposible mencionar todos los versículos o leerlos. El Antiguo Testamento dijo que Jesús iba a nacer en Belén. Isaías dijo que iba a nacer de una virgen. Números dice que iba a nacer de una estrella, que iba a ser anunciado por una estrella. Jeremías dijo que iban a ser masacrados los infantes cuando naciera. Oseas dice que sería llamado de Egipto. Daniel 9:25 dijo que sería bautizado o ungido al terminar la semana número 69. Isaías dijo que haría obras maravillosas y predicaría con poder. Isaías 6 dice que su mensaje sería rechazado por los judíos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Jesús citó ese versículo. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, que entraría a Jerusalén montado en un asno en medio de aclamación. Jeremías dijo que echaría del templo a los comerciantes. Salmo 69 dice que el celo por la causa de Dios lo consumiría. Zacarías declaró que sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías también profetizó que sus propios discípulos lo iban a abandonar. Isaías 53 profetizó que iba a ser inmolado, sería llevado como cordero al matadero y no iba a abrir su boca. Salmo 22 dijo que iba a decir en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 dice que sus manos y sus pies serían atravesados. Salmo 22 dice que echarían suerte sobre sus vestiduras. El Salmo 22 dice que su corazón se derramaría como agua. Recuerda que cuando murió, cuando le clavaron la lanza, salió agua mezclada con sangre. Isaías 50 dice que sus enemigos le escupirían el rostro. El Salmo 22 dice que sus enemigos lo retarían a bajarse de la cruz. Éxodo dice que ninguno de sus huesos sería quebrado.
El Salmo 22 dice que iba a decir: sed tengo. Jonás dijo que su pasión duraría 3 días y 3 noches. Isaías dijo que sería enterrado con los ricos y fue enterrado en una tumba de un rico. El Salmo 16 dice que iba a resucitar al tercer día. El Salmo 24 que iba a ascender al cielo. El Salmo 110 que se iba a sentar a la diestra del Padre. Yo pregunto, ¿había muchas profecías que apuntaban a Jesús? ¿De quién da testimonio el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Y claro, el Nuevo Testamento se centra en Jesús, es el cumplimiento. Ahora, en el tiempo que nos resta, les voy a dar un ejemplo práctico de un pasaje del Antiguo Testamento o de un concepto en el Antiguo Testamento que apunta hacia Jesús. Vamos a la página 116. Tengo muchos otros, podríamos hablar aquí de Moisés y Cristo, podríamos hablar del calendario del Mesías. Todo eso está en esta sección, pero no tenemos tiempo de dar todos los ejemplos. Pero les voy a dar este ejemplo. Se titula Jehová es nuestra roca. Página 116. Hay un vínculo indisoluble entre lo que cumplió Cristo en la tierra y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Es decir, hay una conexión entre la cruz y el Pentecostés. Y el otro punto que quiero recalcar es que el evento importante en el día del Pentecostés no ocurrió en la tierra, sino que ocurrió en el cielo. Si ustedes le preguntan hoy a un cristiano, le dicen, ¿qué pasó en el día del Pentecostés? Un recio viento, lenguas como de fuego, y todos empezaron a hablar idiomas que nunca habían estudiado. Para ellos eso es lo que pasó en el Pentecostés, pero en realidad lo que pasó en la tierra solo era un anuncio de algo que sucedió en el cielo. Así que al comenzar esta parte quiero recalcar 2 puntos. En primer lugar, hay una conexión entre la cruz y las llamas de fuego que se vieron en el día del Pentecostés. Y en segundo lugar, el evento importante en el día del Pentecostés no ocurrió en la tierra, sino que ocurrió en el cielo. Ahora, quiero compartir con ustedes un fenómeno muy interesante del Antiguo Testamento. Y es que cuando se ofrecían sacrificios y que se colocaban sobre el altar, Dios mostraba su aprobación o su aceptación de los sacrificios, lloviendo fuego del cielo para consumir el sacrificio. Es decir, hay una conexión entre el sacrificio y el fuego que consume el sacrificio. Ahora, tengo varios ejemplos aquí en el sílabo. No voy a leer todos los textos, solamente les voy a mencionar, porque necesitamos terminar este ejemplo durante esta sesión, porque quiero moverme a otras cosas. ¿Ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Cómo demostró Dios que aceptaba el sacrificio de Abel y no aceptaba el de Caín? La Biblia no lo dice, pero por los otros ejemplos sabemos qué fue lo que sucedió. Y el Espíritu de Profecía nos dice en Señales de los Tiempos, febrero 6, 1879, Dios aceptó el sacrificio de Abel y fuego descendió del cielo y lo consumió. Cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto, cuando se comenzaron los servicios de la carpa que construyó Moisés, ustedes consiguen esto en Levítico 9, 22 al 24, se colocaron 3 clases de sacrificios sobre el altar y dice que tan pronto se colocaron los sacrificios sobre el altar, descendió fuego del cielo y consumió los sacrificios, Dios indicando que los aceptaba. También tenemos en 1 Crónicas 21, 26 un sacrificio que ofreció David en la era de Ornán Jebuseo. Nuevamente, David colocó la víctima sobre el altar, oró a Dios y Dios llovió fuego del cielo para consumir el sacrificio en señal de que aceptaba el sacrificio. Cuando se inauguró el templo que construyó Salomón, Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1, dice que Salomón colocó las víctimas sobre el altar y oró a Dios. Y Dios mandó fuego del cielo para consumir los sacrificios en señal de que aceptaba los sacrificios. Y ustedes recuerdan la historia de Elías. Los profetas de Baal pusieron víctimas sobre el altar y clamaron a Baal
y se cortaron los cuerpos, etcétera, y no cayó fuego. Pero Elías oró a Dios, y ¿cómo mostró Dios que aceptó el sacrificio de Elías o los sacrificios de Elías? Lloviendo fuego del cielo para consumir el sacrificio. Hay una relación entre sacrificio y fuego en señal de aceptación del sacrificio. Ahora quiero mencionar otro simbolismo. Antes de mostrar cómo esto apunta a Jesús, quiero analizar otro simbolismo que encontramos en el Antiguo Testamento. Enseña la misma lección que el sacrificio y el fuego en señal de aceptación del sacrificio. O sea, enseña la misma lección, pero son símbolos distintos. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento la historia del agua que salió de la roca. En realidad hay dos historias de cuando salió agua de la roca. La primera historia la encontramos en Éxodo 17 y el versículo 1 al 6. Ahí dice que el pueblo estaba murmurando contra Dios. Estaba enojado porque no tenían agua. ¿Merecían que Dios los castigara por estar murmurando contra Dios? Imagínense ustedes, ellos habían visto las plagas en Egipto que cayeron sobre los egipcios. Habían visto cómo se abrió el mar Rojo para que lo pudieran cruzar. Habían visto cómo el mar se tragó a los egipcios. Y en el capítulo anterior, Éxodo 16, Dios había llovido pan de la panadería del cielo para todo el pueblo. Y en el capítulo 17 ahora están quejando porque no hay agua. Merecían que Dios los castigara. Pero ahora sucede algo muy interesante. Ustedes pueden leer esto en Éxodo 17. No estoy leyendo los pasajes porque por la premura del tiempo tenemos que terminar esto. Está en el manual y ustedes tal vez conocen la historia. Dios le dijo a Moisés que fuera a la peña de Horeb. Y Dios le dijo, yo voy a pararme allí sobre la peña. Ahora fíjense qué interesante. Está la peña, que es una peña literal, y parado sobre la peña está el Señor. Es decir, está allí el símbolo y lo que representa el símbolo. Porque vamos a ver que la roca representa a Cristo. Si Cristo estaba parado sobre el símbolo. Y Dios le dice a Moisés, toma tu vara y con tu vara golpea la roca. Y cuando golpees la roca dará su agua. Interesante. Ahora, cuando la vara cayó sobre la roca, se sobreentiende que cayó también sobre el que estaba parado en la roca. Porque el que estaba parado en la roca es lo que representaba la roca. Vamos a ver eso en unos momentos. Ahora, para entender este pasaje, ¿cómo se aplica a Cristo? Necesitamos entender el significado de tres símbolos. En primer lugar, ¿qué representa la roca? En segundo lugar, ¿qué representa la vara? Y en tercer lugar, ¿qué representa el agua? Tenemos tres símbolos. Ahora, ¿qué representa la roca en esta historia? No cabe duda que representa la roca. Israel debería haber entendido que la roca representaba a Dios. Noten Deuteronomio 32. Y vamos a leer los versículos 4, 18 y 31. 4, 18 y 31. Ellos deberían haber entendido que la roca representaba al Señor. Era un símbolo del Señor. Dice allí, Él es la roca. Es decir, la roca es una persona. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y luego el versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste. Oh, ¿la roca quién es? El Creador, dice esto. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y luego en el versículo 31 se jacta un poco el autor diciendo, hablando de la roca que tenían los paganos, dice, porque la roca de ellos no es como la roca nuestra. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces.
¿Qué representa la roca? Representa a Jehová. Pero la pregunta clave es, ¿quién es este Jehová que se menciona aquí? No cabe duda que es Cristo. 1 Corintios 10, 1 al 4. 1 Corintios 10 y el versículo 1 al 4. Lo dice clarito, contante y sonante. ¿Qué representa la roca? Dice el apóstol Pablo, recordando estas experiencias en el desierto, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién era el Jehová que se paró sobre la roca? Cristo. Ahora sabemos entonces que la roca representa a Cristo. ¿Está Cristo en el relato de Éxodo 17? Yo me imagino que cuando Moisés levantó la vara, el pueblo se estremeció, porque ellos sabían lo que había hecho esa vara. Ese es el segundo símbolo. ¿Qué representa la vara? La vara representa juicio. Porque cada vez que Moisés levantaba la vara y golpeaba algo, caía un juicio. Por ejemplo, dice que Moisés golpeó el río Nilo con la vara y se convirtió en sangre. Golpeó el polvo y salieron piojos. Y la misma palabra golpear, que se usa para golpear la roca, dice que Dios golpeó a los primogénitos de Egipto. La vara, el acto de caer la vara, significa que está cayendo un juicio de Dios. Ahora, ¿sobre quiénes debe haber caído la vara del juicio? ¿Sobre quiénes debe haber caído la vara del juicio? Sobre Israel. Ellos no eran los que estaban murmurando. ¿Acaso no merecía Moisés levantar la vara y castigar al pueblo? Pero no fue así. En vez de castigar a los culpables con la vara, el juicio de la vara cayó sobre la roca. ¿Qué significa eso? Tenemos que ir a otro texto del Antiguo Testamento, Isaías 53 y el versículo 4, que usa la misma palabra golpear, refiriéndose al Mesías. Dice en Isaías 53 y el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ustedes saben que Isaías 53 es una profecía mesiánica, ¿verdad que sí? Que apunta al Mesías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Esa es la misma palabra que se usa en Éxodo 17, golpear. ¿Quién fue golpeado? El que se menciona en Isaías 53, que es Jesús. Nosotros le tuvimos por azotado o por golpeado, por herido ¿de quién? De Dios y abatido. ¿Están captando el cuadro? La roca representa ¿a quién? Cristo. ¿Sobre quién cayó la vara del juicio de Dios? Sobre Cristo. ¿Sobre quiénes debería haber caído? Sobre nosotros. ¿Vamos bien? Y ahora cuando se golpea la roca, que representa el sacrificio de Cristo, porque Cristo en la cruz sufrió el juicio de Dios del Padre. Ahora cuando la vara del juicio cae sobre la roca, cuando es herido de Dios, dice en Isaías 53, la roca da ¿qué? La roca da su agua. Y la pregunta es, ¿qué representa el agua? No hay que adivinar. Vamos a Juan 7. Y el versículo 37 al 39. ¿Están viendo lo que estamos haciendo aquí? Estamos viendo a Cristo ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Cristo es el centro de las profecías. La profecía
del sacrificio y el fuego y el golpear la roca y el agua apuntaban hacia Jesús. Eso es lo que quiero que noten ahora. ¿Qué representa el agua? Juan 7, 37 al 39. Jesús está en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Y es el 8º día de la fiesta, el último día de la fiesta que se conocía como el gran día de la fiesta. Y Jesús dijo unas palabras muy interesantes. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién es la roca? Jesús. ¿Y de dónde sale el agua? De Jesús. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando Jesús dice: el que tenga sed, venga a mí y beba? ¿A qué se refería? ¿Qué era el agua? Seguimos leyendo. Sigue diciendo en el versículo 38. El que cree en mí, escuchen, creer en Jesús es beber del agua. Confiar en Jesús significa beber el agua, ¿ok? Porque dice, el que cree en mí, ¿qué es lo que significa beber? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué sucede con los que vienen a Jesús y beben el agua? Dice que sale de ellos, ¿qué cosa? Agua viva. Y usted dice, ¿cómo es eso? Cuando una persona bebe el agua, se convierte en un manantial de agua. Eso es lo que está diciendo. Jesús dice, vengan a mí y beban. Y luego cuando beben, como están llenos de agua, de su interior correrán ríos de agua viva para otros. ¿A qué se refería Jesús? Versículo 39 es el versículo clave. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. Que habían de recibir, futuro, ¿verdad? Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que vino el Espíritu Santo? En el Pentecostés. Todavía no, dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. ¿Que fue derramado cuándo? Después que Cristo fue ¿qué? Azotado. ¿Hay alguna relación entre el sacrificio de Cristo y el agua que se da en el día del Pentecostés? ¿Hay alguna conexión entre su sacrificio y el fuego que se vio en el día del Pentecostés? ¿Están captando esto? Ahora, permítame ilustrar lo que quiero decir. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ¿saben que también dijo, vosotros sois la luz del mundo? ¿Cómo puede Jesús ser la luz del mundo y nosotros también ser la luz del mundo? Es muy sencillo. Comparémoslo con el sol y la luna. Salen una noche allá afuera y la luna está llena, plateada, romántica. Y miran al cielo y dicen, ¡ay, qué linda está la luna esta noche! Mentira, la luna es fea. La luna no tiene luz propia. ¿De dónde viene la luz de la luna? Del sol. Entonces lo que hay que decir es, qué lindo está el sol esta noche. Porque la gloria de la luna es la gloria del sol. Jesús estaba diciendo, cuando tú crees en Jesús, confías en Él como tu Salvador, tú bebes el agua, recibes el Espíritu y luego de ti mismo fluirán aguas vivas a otros. El que recibe la luz, imparte la luz.
Jesús es el sol y nosotros somos lunas. Y si nosotros no tenemos luz para impartir, es porque no tenemos conexión con el sol. ¿Le está teniendo sentido lo que estamos estudiando? Ahora, no hemos terminado todavía. 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 13. Para que se den cuenta que el agua representa el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, ahora estamos listos para darlo. Porque nuestro interior está lleno de agua. Dice allí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Por qué pudo Cristo impartir el Espíritu Santo? Porque fue golpeado con la vara del juicio de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Golpeó la roca con la vara, la roca dio su agua. Cristo fue golpeado por la vara del juicio de su Padre, pudo derramar el Espíritu Santo. Jesús fue sacrificado. Las lenguas de fuego en el día del Pentecostés fue el anuncio de que en el cielo se había aceptado su sacrificio. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un segundo episodio de la roca. Ese episodio se encuentra en Números 20. No vamos a tomar tiempo para leerlo, solo se los voy a describir. Moisés pasó 40 años en el desierto con el pueblo. Más de 1 millón de miembros de iglesia, no contando mujeres y niños. ¿Y qué congregación era esa? ¡Wow! Todo el tiempo quejándose, bravos, quejadientos. Y en 40 años, escuchen bien, la Biblia no registra ni un solo pecado que haya cometido Moisés, sino antes de entrar a la tierra prometida. La sierva de Dios dice que si Moisés no hubiera cometido ese solo pecado, hubiera sido trasladado al cielo de entre los vivos. En 40 años Moisés no pecó, porque había pasado 40 años con el Señor en el desierto antes. Tiene una conexión íntima con el Señor. Pero ya al final de los 40 años, ya Moisés, como dicen los puertorriqueños, se enfogonó. ¡Ya! Se me llenó la copa. Pueblo rebelde está murmurando de nuevo porque no hay agua. Así que Dios le dice, toma tu vara, ve a la roca y pídele a la roca que te dé el agua. Háblale a la roca. No había que golpearla de nuevo. Y había sido golpeada. Como Jesús tiene que morir solo de una vez por todas, según el libro de Hebreos. Pero Moisés tomó su vara, iracundo, y dice que golpeó la roca 2 veces. Y por eso Dios le prohibió que entrara a la tierra prometida. Y por 40 años él había anhelado entrar con el pueblo a la tierra prometida. Y a veces yo me preguntaba, ¿por qué Dios fue tan drástico en su castigo contra Moisés? Permítame leerles del Espíritu Profecía la razón. Patriarcas y Profetas, página 442. Dice la sierva del Señor, por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herido una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Destruyó el simbolismo. ¿Y saben lo que es trágico? La iglesia romana dice que en cada misa
Cristo es sacrificado de nuevo. Miles de veces en todo el mundo, en cada misa, Cristo es sacrificado de nuevo. Hermanos y hermanas, si Moisés fue excluido de la tierra prometida por dar la impresión de que Jesús tenía que ser sacrificado de nuevo, ¿cómo verá Dios la idea de que Cristo muere y muere y muere en la misa? El libro de Hebreos dice que cuando Cristo murió, murió de una vez por todas, no muere más. Si queremos la bendición del Espíritu Santo hoy, lo único que tenemos que hacer es pedir el Espíritu Santo. Por eso es que dice en Lucas 11:13, hablando Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Están captando el asunto? Ahora, ¿qué relación hay entonces entre la cruz y el día del Pentecostés? Sacrificio, fuego en señal de aceptación del sacrificio. Se golpea la roca y en el Pentecostés se derrama el Espíritu Santo, el agua. ¿Saben lo que representa el fuego en el día del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo? Significa que en el cielo Jesús se presentó ante su Padre y su Padre aceptó su sacrificio. Y las lenguas de fuego, se los voy a comprobar en un momento, las lenguas de fuego que se vieron en el día del Pentecostés y el Espíritu Santo que se derramó, era señal en la tierra de que Jesús se había presentado a su Padre y su Padre había aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Tenemos que ir para entender esto, Apocalipsis el capítulo 4. No vayan allá. Está en el manual y nada más oigan, escriban nada más la referencia y lo leen cuando lleguen a la casa. Que quiero que se fijen acá. Apocalipsis el capítulo 4 hay una escena muy interesante. Hay un trono y sentado sobre el trono está Dios el Padre. En medio del trono hay 4 seres vivientes que representan querubines y serafines. Alrededor del trono están los 24 ancianos que representan a los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y enfrente del trono están 7 candeleros que representan los 7 espíritus de Dios. No hay 7 Espíritus Santos. El número 7 significa que está presente la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, en el capítulo 4 está presente el Padre, querubines y serafines, los representantes de los mundos, y está presente el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 4 están ausentes los ángeles. No se menciona la hueste angélica, ni tampoco aparece Jesús. Es más, todos los himnos que se están cantando en el capítulo 4 son himnos en honor del que está sentado sobre el trono, porque Él es el arquitecto de la creación. No se menciona la redención en el capítulo 4. Y termina el capítulo 4. Y uno dice, bueno, ¿y dónde estaba Jesús? ¿Y a dónde estaban los ángeles? ¿Y por qué no hay un himno en honor al Redentor? ¿Por qué el himno es en honor al Creador? Pero luego vamos al capítulo 5. En el capítulo 5 de repente llega Jesús. Pero es muy interesante cómo se presenta Jesús. Se le presenta como un cordero inmolado que viene al que está sentado en el trono. Lo pueden leer en Apocalipsis 5:6. Dice, vi en medio del trono un cordero como inmolado. Yo pregunto, si viene como inmolado, ¿ha sido sacrificado? ¿Y ha sido sacrificado? ¿Ha resucitado? Sí, porque está parado ahí y tiene las heridas. Murió y resucitó. Y ahora se está presentando ante el trono del Padre. Y entonces el Padre acepta el sacrificio de Jesús. Y los ángeles empiezan a cantar a voz en cuello un himno en honor al Redentor en el capítulo 5.
Y luego se derrama el Espíritu Santo en la tierra como señal de que el Padre había aceptado el sacrificio de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 4 y el versículo 5. Apocalipsis 4, 5, para que ustedes vean esto muy interesante. Dice allí, en el capítulo 4 y el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que ustedes notan en el capítulo 4 están los 7 espíritus ahí, ¿verdad que sí? Ahí están. Pero ahora en el capítulo 5 hay una diferencia. Dice en el capítulo 5 y el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora escuchen esto, son los 7 espíritus de Dios, y luego ¿qué dice? Enviados por toda la tierra. ¿Qué evento es ese? El Pentecostés. En el capítulo 4 están ahí, pero en el capítulo 5 son enviados, porque el Cordero se ha presentado ante el Padre. Permítame leerles un pasaje más o menos largo del Espíritu de Profecía, donde la hermana White comenta sobre esto. Esto es espectacular. Las últimas 3 páginas del Deseado de toda la gente, ella lo explica todo. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Fíjense esta cita sobre la ascensión de Jesús. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. ¿Recuerdan que algunos resucitaron con él? Ellos le seguían. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Ahora sabemos por qué en el capítulo 4 no estaban los ángeles ni Jesús, porque los ángeles habían venido a la tierra para recoger a Jesús. Vuelve a oírse otra vez la voz. ¿Quién es este rey de...? Tengo que ir un poquito más atrás. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cantan los ángeles que van con Jesús. Gozosamente los centinelas de guardia, los que se quedaron de guardianes en las puertas, responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta del sublime loor. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. ¿Por qué se dice el poderoso en batalla? Porque acaba de tener una batalla y tiene las heridas para comprobarlo, pero viene vivo. Amén. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Ahí está el trono de este capítulo 4. Ahí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Van a encontrar en Apocalipsis 4 que hay un arco iris encima del trono. Esto está un comentario sobre Apocalipsis 4. Ahí están los querubines y los serafines, son los 4 seres vivientes. Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados, los representantes de los mundos. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a su hijo, a Dios y a su hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Esto es Apocalipsis 5:6, como cordero inmolado.
entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Se está presentando como el Cordero, ¿verdad que sí? Presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Recuerden que ahora toda la hueste angélica está en silencio. Con un ademán y los detiene. El cielo está en absoluto silencio. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es, he hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Quiero saber que mi sacrificio es acepto para traer a mis hermanos acá. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable, los principados y potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido, lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y luego entonces sale el agua de la roca. Se derrama el Espíritu Santo. Luego se ven las lenguas de fuego. Las lenguas de fuego y el derramamiento del Espíritu Santo, que representa el agua, era señal a los apóstoles de que Jesús se había presentado ante el Padre y su sacrificio, el golpe que había recibido con la vara, había sido aceptado. ¿El Antiguo Testamento tiene a Cristo? Lo que pasa es que el mundo evangélico no ve esto, porque solamente se quedan con Romanos, con el apóstol Pablo. Hablan solo de la justificación. Ay, Cristo murió por mí y no importa lo que yo haga, estoy salvo. Hasta ahí llega la religión de ellos. Ahora, no me entiendan mal, la justificación es algo muy hermoso, pero Dios espera también que la vida sea santificada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era la misión de los discípulos? La misión de los discípulos era ir al mundo y anunciar que Jesús había comenzado su obra como sumo sacerdote en el santuario celestial. Para eso les dio el Espíritu Santo, para que pudieran proclamar que Cristo había sido instalado como sumo sacerdote y estaba dispuesto a recibir clientes. Hechos 1, 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Jesús les había dicho a los discípulos: recibiréis poder. ¿Con qué propósito? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ve? Lo primero lo que hacen es ¿qué? Beber, ¿verdad? Reciben poder, pero luego dice: y me seréis testigos. Ahí es que sale el agua.
Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una última ilustración. El Señor Jesucristo se encontró una vez con una mujer en el pozo de Jacob. Era mediodía. Nadie en Israel va a sacar agua a mediodía, demasiado caliente. Pero esta mujer tenía una reputación turbia y no quería encontrarse con nadie. Jesús la ve y le dice: mujer, dame agua de beber. Y la mujer le dice: ¿cómo siendo tú judío le pides agua a una mujer samaritana? Al principio esta mujer piensa de Jesús sencillamente como un judío, pero su consciente de Jesús crece con el tiempo. Cuando Jesús le dice: mira, yo sé que tú has tenido 5 hombres en tu vida y el hombre con que vives ahora no es tu esposo. Y la mujer ahora dice: yo creo que tú eres un profeta. Y cuando termina la discusión dice: yo creo que tú eres el Mesías. Ahora quiero leer Juan 4 y el versículo 13 y 14, donde Jesús le dijo a esta mujer: si tú tomas el agua de este esposo, vas a tener sed de nuevo. Pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar, nunca tendrás sed otra vez. Note lo que dice Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, ahora escuchen bien, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ven lo mismo ahí? El que bebe del agua, ¿qué hace? Da el agua. Dice ahí claramente: el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Si usted bebe del agua, usted recibe el Espíritu Santo y luego entonces lo puede compartir. ¿Saben lo que hizo esta mujer? ¡Oh! Se fue saltando en una pata. Es una expresión. Se fue bien contenta y feliz. Regresó a su pueblo, Sicar. Ya no tenía vergüenza. Fue de casa en casa. He conseguido el Mesías. He conseguido el Mesías. He conseguido el Mesías. Y le dice: vengan conmigo, vengan. Y les voy a mostrar. Y reúne al pueblo. El pueblo de Sicar. Y se trae a todo el pueblo de Sicar, a donde está Jesús. Mientras tanto, los discípulos regresan, porque Jesús los había mandado a comprar comida, y cuando regresan le dicen: Jesús, te trajimos la comida. Y Jesús dice: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. Y los discípulos, torpes como siempre, dijeron: bueno, debe ser que alguien le trajo algo de comer. Y luego Jesús le dijo a sus discípulos: ¿no han oído ustedes decir que faltan 4 meses hasta la cosecha? Jesús dice: no, Señor. No faltan 4 meses hasta la cosecha. Miren los campos. Están blancos, listos para la cosecha. Y si leen ustedes los comentarios del Espíritu Profecía, la hermana White dice que Jesús no estaba apuntando a campos de trigo ni de cebada. Estaba apuntando a esta mujer que traía a todo el pueblo de Sicar para escuchar las palabras de Jesús. Había recibido a Jesús y ahora regresa a su pueblo para impartir a Jesús. Bebió del agua y ahora da el agua. La mayor señal de que conocemos a Jesús y que lo hemos recibido es que tendremos luz para impartir a los demás. Si no tenemos luz para impartir, es porque no tenemos una conexión con la fuente de la luz. Quiero leerles una cita para terminar. Ministerio de Curación, páginas 69 y 70. La hermana Guaya está comentando sobre esta mujer. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo a otros a él. Tan pronto conoció a Jesús, trajo a otros a él. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Y ellos habían estado con Jesús un buen rato. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Y dicen: no, samaritano, eso no hay nadie, esa gente tiene corazón de piedra. Fijaban sus pensamientos
en una gran obra futura, como muchos adventistas. Bueno, no estamos ganando mucha gente ahora, pero cuando se derrama el Espíritu Santo. Dice, fijaban sus ojos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a huir a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Y luego viene esa famosa cita que indudablemente muchos recuerdan: cada verdadero discípulo. Ahora, si hay verdaderos discípulos, también hay ¿qué? ¿Cómo se distingue un verdadero discípulo de uno falso? Vamos a terminar de leer. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. ¿Cómo les parece la historia de la roca y del fuego? ¿Se encuentra Cristo en el Antiguo Testamento? Y hermanos, en el manual hay varios ejemplos más. Tengo ahí el calendario del Mesías. ¿Saben ustedes que cada evento de la vida de Jesús estaba ya profetizado? Precisamente cuándo iba a pasar. Cronológicamente. Hago en el manual un paralelo entre Moisés y Cristo. Moisés y su liberación de Israel de Egipto en realidad es una ilustración de uno mayor que Moisés, Jesús, que libra a su pueblo del pecado. En el manual tengo varios ejemplos más que ilustran cómo las profecías se centran en Cristo Jesús. Estudiar la Biblia es en Cristo, estudiar las profecías en Cristo, nada más como un montón de eventos, no funciona. Para entender las profecías necesitamos comprender que Cristo es el centro de las profecías, tanto relacionadas con la primera venida como la segunda venida.